Incluso me pasa de que estuve en el lugar de ver los videos y los testimonios y sinceramente hasta dudaba, bueno, ¿puede hacer tanto solo con colgarme una tarjeta? Y bueno, y ahora soy yo la que lo puede contar, así que es un gusto, un placer y hasta lo siento como un compromiso. Yo empecé en 2015, primero con artritis, afectó principalmente las manos, se deformaron los dedos, y bueno, tras muchos años sin diagnóstico, llegamos al diagnóstico de vasculitis sistémica, eh, y es que se inflaman los vasos sanguíneos, y de acuerdo al órgano, es la función que se va perdiendo. Y ya hace unos 4 años empezó a afectar el sistema nervioso autónomo, entonces todas las cosas que el cuerpo tiene que realizar de manera automática, en mi caso ya no estaban funcionando. Lo primero fue no poder terminar de orinar, entonces tener que usar catéter para poder sacar ese residuo. Después apareció gastroparesia, que era no poder digerir la comida, entonces empecé a dormir sentada, y bueno, muchas otras manifestaciones más, zumbido en los oídos, dificultad para dormir, mucha debilidad, fue una tras otra, en parte por la misma progresión de la enfermedad y en parte por todos los medicamentos que tenía que tomar y sus efectos secundarios. Ok. Y bueno, justo había estado internada por COVID, así que salía, estaba en un momento como de mayor fragilidad, y por lo general yo los fines de semana era el momento de trabajar todo lo que no había podido hacer durante la semana. Y ese fin de semana dije, me lo voy a dedicar a mí. Eh, Me habla una amiga de mi tía, Lucy, y me empieza a contar un poco acerca de esto. Yo la verdad mucho no entendía, que física cuántica, que energía, y me dice, te voy a pasar unos videos para que vos veas. Y bueno, vi esos videos con los testimonios, vi los videos de Romy, incluso hablando de esto de querer buscar, poder hacer investigación, y esto se me cruzó, digo, bueno, tengo tanta cosa, que quien dice no puedo servir para eso. Y bueno, fue decidirme, la noche anterior a empezar a usarla, por esta cuestión también un poco, ¿no? De que cuando uno quiere estar bien, muchas veces digo, bueno, quizá hay hasta un efecto placebo o algo así, entonces decidí la noche anterior medir el residuo que quedaba, que era lo que tenía que hacer siempre, sacar el origen. Y al otro día, solo con colgarme la tarjeta, era la mitad y mucho más clarito. Y dije, bueno, no, esto es casualidad. Al otro día lo repito, y al cuarto, quinto día ya casi no había residuo. Y bueno, instantáneamente volver a dormir, eh, a los 15 días ya no necesitar dormir sentada, puedo dormir con una sola almohada. A los 20 días, mis dedos después de 8 años volvieron a su lugar habitual. Estoy eh, impresionada con tus manos. Es increíble, qué lástima no podemos mostrar el antes, pero es muy marcado, la verdad que era muy importante la deformidad, si bien yo ya me había acostumbrado y uno se va adaptando. Ahí está. Ahí están sus manos, mire por favor. Qué impresión. Y ahora los puedo mover sin ningún problema. Y sobre todo, eh, la gente que sufre de artritis me va a entender, es muy feo el despertar con la artritis. Uno, por lo menos en mi caso, era más o menos 30 minutos de tener las manos rígidas. Entonces era organizar mi vida sabiendo que media hora no hay más dolor, no hay más rigidez. La verdad que es increíble. Bueno, ya no necesito usar más las sondas para sacar la orina porque los estudios me dieron normales. Los mismos médicos no entienden, no lo pueden creer, pero se me regularizó la tensión, la frecuencia cardíaca, hace Romy me debo hasta olvidar de cosas, Son seguro. tantos detalles, pues la verdad es que gracias a Dios que ella es uno de estos casos que igual, Roja, como el tuyo, porque la verdad es que también han tenido excelentes resultados en todo, ¿no? Pero, digo, son tantos detalles en Guille, desde
el poder volver a alimentarse con sólidos, el poder volver a dormir acostada, el dejar de usar catéteres para extraerse orina y que su vejiga vuelva a funcionar normal y sus estudios den normales, el que no tenga que tomar más antibióticos cuando los tomaba a diarios y ya no había más antibiótico que valga por la resistencia que había generado. Entonces, ya el siguiente paso era endovenoso, ¿no? Esto disminuye la calidad de vida impresionantemente. Bueno, las actividades cotidianas, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que lograste pararte? Porque los pies también volvieron a su normalidad, así como las manos que estaban muy engarrotadas, ¿no? Endurecidas, entumecidas, también estaban los pies, entonces ella no tenía estabilidad y no podía caminar, no podía pisar bien, y esto no le permitía, por ejemplo, deambular por la calle, salir a hacer sus compras, ir a las consultas, es psicóloga Guille, y realmente se había limitado mucho su actividad cotidiana, hasta que hoy en día sale a tomar transporte, se va a un lado, viene a otro. Claro, viajé 400 kilómetros hace una semana a ver un show, me tomé mis primeras vacaciones sin necesitar las ondas, que bueno, eso realmente me limitaba mucho, por una cuestión de tener que hacerlo en un lugar que estuviese muy limpio y bueno, era algo complicado, incluso estoy lidiando con un virus actualmente por tanto uso del catéter en su momento, pero sí, la verdad que estoy pudiendo hacer cosas que antes no hacía. En este caso, el paciente no es un paciente activo, porque en realidad no es que la persona tiene que hacer cosas para sentirse bien. Es la primera vez que llega algo, una herramienta que es tan maravillosa que solo te la colgás, solo lo usás y dejás que las cosas sucedan, ¿no? El tema es que el observador es quien crea su propia realidad y que nosotros mismos somos quienes creamos lo que puede llegar a suceder también con el uso del accesorio, porque no es placebo, sin embargo, nuestra, nuestra forma, digamos, en que recibimos las frecuencias generan una sincronía, como si estuviésemos viendo el mismo canal, ¿no? Entonces, estamos alineados bajo la misma frecuencia vibratoria que nos está aportando el accesorio, y esto nos puede traer mayores repercusiones, mayores beneficios. Que hay que comprender que nada es estático, que todo es dinámico y que estamos expuestos permanentemente a distintos factores, ¿no? Salimos a la calle, de repente vivenciamos una situación de estrés y eso desencadena una cascada bioquímica, biológica en nuestro cuerpo que nos va a generar un movimiento, y esto va a liberar cortisol, y esto va a hacer que cuando vayamos a dormir también haya cambios, ¿no? Entonces, no es que vamos a permanecer inmunes para toda la vida, o que todos vamos a vivir 107 años, o sea, no funciona así, ¿no? Porque después muchas personas dicen, pero ¿cómo es? Yo traía el accesorio y me dio una gripe, ¿no? Como te pasó el fin de semana, por ejemplo. Y a mí también me pasa, ¿no? A mí, a Guille, a todos nos pasa. Y no por portarlo es que vamos a estar inmunes para toda la vida, porque vamos variando y fluctuando con nuestra frecuencia y con la frecuencia que nos está aportando y el trabajo que está haciendo. A veces en unos va a mejorar el sueño, en otros va a aliviar los dolores, en otros les da más rendimiento físico y vitalidad, en otro va por la estabilización de sus emociones. Alguien dice que en su caso con hipertensión e hipertiroidismo ha logrado estar estable desde que la usa. Alguien preguntó aquí arriba de alguien que tenía hipertensión, que dónde se la ponía, que la traía colgado, que porque no había sentido cambio. ¿Qué haces ahí? Bueno, en cuanto a la hipertensión hay que darle un tiempo. Hipertensión, diabetes, colesterol. Mira, está Guille, que es uno de los casos, ¿no?, de hipertensión,
que les puede contar también, pero normalmente en la mayoría de los casos vemos la estabilidad de la presión arterial después de los 30-40 días de uso permanente. Porque también hay que ver cuál es el origen de esa hipertensión. Normalmente los principales factores son estrés, por un lado, pero por el otro lado hay cambios metabólicos, iónicos, entre el calcio, el sodio, el potasio, y el accesorio justamente trabaja bajo un efecto de ionización negativa, es decir, que puede traer grandes beneficios, pero en estos casos puede al principio inclusive hasta generar algún pico de presión más alto de lo que venían teniendo a modo de crisis curativa, ¿sí? En forma de limpieza del organismo, de un sistema de detox, digamos, que empieza a suceder desde el momento de la colocación. Y después de los 30-40 días empieza a estabilizarse y ya no hay tanta variabilidad en esos picos, hasta que de repente baja la presión y ya tienen que empezar a revisar inclusive hasta la medicación junto con su médico, su cardiólogo, ¿no? Guille, ¿podés compartirnos tu caso desde la hipertensión? Bueno, en mi caso comenzó a bajar, si no me equivoco, en el día 42. En agosto, un mes antes de empezar a usar la tarjeta, habían decretado que la hipertensión era crónica y necesitaba tomar hipertensivo por la mañana y por la noche. A partir del día 42, que se empieza a regularizar y descender, deciden sacarme el comprimido de la mañana y a los 2-3 meses, si no me equivoco, ya se eliminó el de la noche. Así que otro diagnóstico derivado, no soy más hipertensa. ¿Y dónde colocarla? En realidad, con llevarla sobre el pecho es suficiente, porque además está en contacto más bien cerca de la zona del corazón. Lo ideal es que si hay un lugar donde está con algún desorden, alguna alteración, alguna herida, algún problema en particular, se coloca en ese lugar para que sea más efectivo. Sin embargo, no significa que no vaya a tener respuestas o mejorías en otras partes del cuerpo. Quizás lleve un poquito más de tiempo en llegar a responder en la otra parte que está alejada, pero lo va a hacer igual. Guille también es uno de esos casos que se puede demostrar que, por ejemplo, ella con su artritis y que tenía deformidad en manos y pies, cuando se coloca 30 minutos el accesorio en las manos, empezó a sentir mucho dolor porque sus dedos empezaron a volverse a su posición original, a su posición normal. Pero no hizo eso en los pies, es decir, no se colocó el accesorio en la planta de los pies. Guille, te dejo que lo compartas vos. Sí, la verdad que admito que había sido tan doloroso el tema de las manos porque fue inmediato, después de 8 años, con una forma, bueno, como bien en gatillo, como dice Romy, volver a la posición habitual fue realmente doloroso, así que con los pies me iba a tomar mi tiempo, pero nada, una mañana me desperté y me di cuenta que estaba por completo. ¿Cuánta medicación tomaba y cuántas pastillas logró dejar, lógicamente, con el acompañamiento de su médico? Sí, bueno, tomaba 25, 26, y ahora estoy en 20, e incluso hoy me he dado cuenta, acomodando un poco los remedios, que reduje mucho la cantidad de calmantes. Ya eran tantos los dolores que lo único que funcionaba eran los opiáceos, que son súper malos a largo plazo, y me doy cuenta que el consumo se redujo a más de la mitad seguro. Y muchos otros medicamentos que en este tiempo quisieron indicarme, pero como eran únicamente paliativos, preferí no, en conjunto con los médicos, no tomarlos y apelar a la tarjeta. Pero además estamos hablando de medicación que es, más allá del costo, es medicación que trae realmente muchos efectos adversos, muchas limitaciones. Estamos hablando de hipotensores, ¿no? Pastillas para la presión arterial, pastillas para antibióticos permanentes. Eso realmente es
lo que más problema puede llegar a traer y lo que trajo un beneficio rápido también. La disminución de las pastillas para el dolor, son muy importantes estas que ha dejado. Así que, bueno, ahora vamos por más. Obvio, sí, eso seguro. En un próximo vivo van a ser 5 menos o más, usándola 5 meses. O sea, prácticamente nada. Y ni yo lo podría creer. Al comienzo era, no me animaba a contarlo, era, esto es en serio, y bueno, sí, es en serio. Me imaginé que iba a tener que repetir el procedimiento todos los días, y la verdad que no, fue esta media hora, y de ahí así quedaron. Es increíble. Ahora me sorprendo qué rápido me adaptaba, ¿no? Porque era esto, bueno, de ahora en más tenés que usar sondas todos los días, de ahora en más tenés que dormir sentada, y uno como lo acepta, y ahora me doy cuenta de que no, entonces eso es muy importante y muy gratificante. Ahora sé que no quiero eso, y que, bueno, hay posibilidades que son, como dice Romy, increíbles de solo colgárselo. Yo es como que decía, bueno, me la cuelgo, ¿y qué hago? Nada, solo colgársela. Y es como que la primera vez que no te piden como paciente hacer más y más cosas. Sí, No, relajarte, aceptar y recibir frecuencia, que eso es lo más importante, porque en realidad lo que hace es reconectarnos con nuestra frecuencia original, que es la frecuencia a la que nuestras células se desarrollan, se activan, tienen un metabolismo óptimo. Entonces, es simplemente recordar quiénes somos, que tenemos la capacidad de sanar adentro nuestro, que está dentro de nuestras células, ese poder adentro de nuestros átomos, y es volver a recordarle, ¿no? Está todo bien, podemos, así como hicimos un camino de desorden, de enfermedad, de alteración, volvamos para atrás y reconectemos con esa frecuencia en donde ya sabes, porque la memoria celular ya tiene la información como condición de un desarrollo normal, ¿no? Entonces, es simplemente reconectar con esa frecuencia, reconectar con esa información, con esa memoria que se trae, y vamos acá a un punto súper interesante que tiene que ver que la energía domina por sobre todo a la materia, pero es realmente maravilloso cuando entendemos que antes de nuestro cuerpo físico, de lo que nosotros percibimos, somos materia. Digo, ¿qué nos pasaría como seres humanos si tuviésemos la capacidad, como algunas personas que lo tienen desarrollado, ¿no? La clarividencia, la visión de nuestro campo, de nuestro aura. ¿Qué pasaría, Dios, si todos los seres humanos tuviésemos la condición o la capacidad de ver más allá de nuestros ojos aquello que es material, lo que podemos tocar, escuchar, que entra todo por nuestros sentidos? Si realmente pudiésemos observar lo que pasa en lo invisible de nuestro cuerpo, estaríamos totalmente maravillados. Quiero decir que yo no me dejo de asombrar de los resultados que encuentro, porque soy una persona sana, y más allá de dos situaciones puntuales en estos 3 años y medio, fue más la gratificación de ver lo que le sucede al resto que a mí misma, porque es encontrarme con una Guille, encontrarme con una Roja, encontrarme con miles y miles que te comparten sus experiencias, pero no solo eso, sino que los resultados, ¿no? Que me compartan el resultado de la sangre y ver la sangre en movimiento, y ya es alucinante lo que sucede cuando se expone el accesorio de la sangre. Y la exponemos al agua y el agua responde y reacciona. Y la exponemos a células del cordón umbilical de un bebé y reacciona. Y la exponemos a células de la piel, de fibroblastos, y reacciona. ¿No? Y todo reacciona, y de repente empezamos a hacer pruebas en vivo con comprobaciones de nuestro campo electromagnético, y ves que en vez de medio centímetro de distancia lo tenés a 13 metros, y realmente si pudiésemos
sumergirnos o entrar en ese mundo invisible, como bien decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos, y entrar en un mundo que desconocemos, pero que es increíblemente maravilloso.